Quiero que usted tome su Biblia y pueda ir conmigo al Evangelio de Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 14. Y ubíquese por favor en el verso 22. Creo que esta es una de las historias favoritas de muchos aquí en este lugar. Es una de mis historias favoritas. Y Mateo 14, 22 dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, diga conmigo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Y alguien le puede decir eso a Jesús en esta tarde? Verdaderamente eres hijo de Dios. Bien, para los que toman nota, he titulado el mensaje de hoy, sea discípulo. ¿Le puede decir eso al que tiene a su lado? Dígale, sea discípulo. La Biblia, a lo largo y ancho, usted va a encontrar que tiene muchas historias que tienen que ver con caminatas. Está, por ejemplo, la caminata del pueblo de Israel en el desierto. ¿Recuerdan? 40 años buscando una tierra prometida, 40 años dando un círculo en ese desierto caluroso. Pero la Biblia también nos enseña algunas caminatas que tienen que ver con agua. Por ejemplo, la caminata que el pueblo de Israel tomó rumbo hacia la tierra prometida cuando se abrieron las aguas saliendo el pueblo de Egipto. ¿Recuerdan ese evento? También un suceso muy similar se repite cuando Josué va a tomar a Jericó. Dice la palabra que cuando los sacerdotes metieron sus pies en el agua, las aguas se dividieron y entonces también el pueblo caminó por esa tierra en seco y pasaron al otro lado. Pero creo que la caminata más poderosa que usted y yo podemos leer en la Biblia es la caminata no que hizo Jesús, sino la que hizo un hombre ordinario, así como usted y yo, un hombre común y corriente llamado Pedro. La caminata que el apóstol Pedro hizo sobre las aguas. Yo asumo que Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, que estuvo y habitó entre nosotros en esta tierra, claro, siendo Dios, yo asumo que Él tiene toda la potestad de caminar sobre las aguas, ¿verdad? Pero hoy quiero introducirte a la mente de un discípulo judío, porque la pregunta que viene a mi mente es, ¿qué se le pasó por la mente al apóstol Pedro para él también entender que podía hacer lo mismo que su maestro? ¿Qué se le pasó por la mente al apóstol Pedro para de manera arrojada pedirle a Jesús, si eres tú, manda también que yo camine sobre las aguas?
Y creo que fue el apóstol Pedro el que hizo la diferencia de todos los demás discípulos. Mientras los 11 se quedaron allá en la barca muy cómodos, bueno, no tan cómodos porque estaban en plena tormenta, fue el apóstol Pedro el que saca su pie de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, y lo hace de manera sobrenatural. Yo declaro hoy para todos los que me están escuchando en la transmisión, pero también aquí en este auditorio, que Dios también a ti te va a permitir caminar sobre las aguas. Tú y yo vamos a caminar este año 2019, el año del Espíritu Santo. Tú y yo vamos a caminar sobre lo sobrenatural. ¿Cuántos lo creen y dicen amén a esa palabra? Dele ese fuerte aplauso a Jesús. Así que quiero darles un poco de historia, porque les dije que los quiero meter dentro de la mente del apóstol Pedro. A veces no entendemos la escritura. Yo, por ejemplo, cuando leía la escritura y decía, bueno, Jesús le dijo, ven, sígueme, y ellos dejando las redes lo siguieron. Yo le decía, Señor, yo no sería capaz de seguir a una persona que recién me encuentro y me diga, ven, sígame, y yo dejo todo botado y me voy detrás de él. Pero creo que esta historia nos va a dar una luz de lo que verdaderamente aconteció para poder entender este pasaje bíblico. Si hay algo de lo que los judíos hoy en día están muy pero muy orgullosos, ¿saben de qué es? Del sistema educativo que ellos tienen hoy en día. Son los papás y los mamás en casa los que toman a sus niños desde bebés y hasta los 5 años en una clase de altar familiar, cada día sábado, cada Shabbat, le enseña y le imparte la poderosa palabra a sus hijos. Pero es hasta los 5 años que estos niños pueden entrar por fin a una escuela bíblica, que la dicta por lo general un rabino, un maestro. Este primer módulo de la educación del pueblo israelita se llama Beit Sefer. Diga conmigo, Beit Sefer. Y este módulo es un módulo intensivo para enseñarle a los niños a aprenderse de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Dígame, ¿cuáles son los 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Diga conmigo, de memoria. Usted y yo tenemos dilemas con aprendernos el versículo de la semana, pero estos niños desde los 5 años se están aprendiendo todo el Pentateuco. Ellos le llaman la Torá y lo hacen aprendiéndoselo de memoria. Y en una de las primeras clases el maestro, el rabino, va a coger a ese niño y le va a untar en sus labios miel fresca y va a hacer una oración como esta. Ese rabino va a orar sobre la vida de ese pequeño y le va a decir: que la Torá sea tan dulce para tu vida, para tu alma, para tu espíritu, así como la miel que hoy puedes saborear de tus propios labios. Se le imparte a los niños desde pequeños un amor tan profundo por la palabra. El segundo módulo que viene en este sistema educativo judío es un módulo que se llama Beit Talmud. Diga conmigo, Beit Talmud. Y a este módulo asisten los niños que no pasaron el anterior módulo, es decir, que no pudieron aprenderse los primeros 5 libros de la Biblia. Es decir, que a este módulo solamente pasan los niños que se aprendieron estos 5 módulos, lo mejor de los mejores. Pero en este módulo la educación se hace aún más intensiva y ahora tienen que aprenderse los libros de memoria, desde Génesis hasta Malaquías. Dígale que está a su lado, ¿cómo la ve? De memoria.
pero solamente los mejores de los mejores van a pasar al tercer módulo en la educación judía, que es el módulo que se llama Beit Midrash. Diga conmigo, Beit Midrash. Y en este módulo, un joven desde los 15, 16 años se va a adentrar ahora en un tipo de educación superior, muy mejorada, y va a estar más o menos hasta los 25 años a los pies de un rabino, aprendiendo las distintas interpretaciones de este hermoso libro, la palabra de Dios, la Biblia. Y es entonces cuando estos chicos que han pasado los 2 anteriores módulos tienen la decisión más especial de toda su vida, que es escoger entre los mejores rabinos que hay en la ciudad, escogerlos, estudiar muy bien sus escritos, sus comentarios acerca de las escrituras, y entonces buscar la oportunidad para acercarse a uno de ellos y decirle: quiero ser tu discípulo. Entonces ese rabino, usted sabe, el sistema judío, sistema de educación judío, mire, es un sistema que al que no pasa lo descalifica. Si tú no eres bueno, no sirves para esto. Imagínese un joven que ha llegado hasta esta instancia, ahora va a pedirle a un rabino que quiere ser su discípulo. Este rabino entonces comenzaba a hacer algunas pruebas a ver cuántos textos realmente se tenía memorizados este joven. Le hacía problemas éticos, morales, le colocaba algunas pruebas. Y si el rabino consideraba que el muchacho en sí no era tan bueno, le decía algo como esto: se ve que eres un buen muchacho. Creo profundamente que amas a Dios, pero te tengo que dar la noticia hoy que tú no das la talla para ser mi discípulo. Mejor ve y aprende el negocio de tu familia. Así que si la familia de ese joven se encargaba de hacer panes, ¿qué le tocaba aprender al muchacho? Todo el oficio de panadería. Si la familia era carpinteros, ¿qué tenía que aprender a hacer el muchacho? Camas, sillas, muebles. Si la familia trabajaba en el comercio, entonces este muchacho tenía que capacitarse al lado de su papá, de su mamá, para aprender todo acerca del comercio. Pero si este rabino consideraba verdaderamente que el muchacho tenía madera, entonces le decía una sola palabra. Le decía: sígueme. Y en la vida de una persona en Israel, escuchar esto de la persona más distinguida, honorable, porque eso eran los rabinos en Israel, las personas más respetadas, más veneradas, al escuchar esa palabra, sígueme, era un honor el que ese muchacho estaba trayendo también a toda su casa, a toda la familia. Mira, si tú estás el día de hoy en este lugar, es porque un rabino llamado Jesús a ti también se te apareció. ¿Y sabes qué dijo cuando se te apareció a ti? Te hizo también esa invitación: sígueme, ven y sígueme. Cuando yo leo esta palabra, cuando yo leo estas líneas de este hermoso libro, el libro más hermoso de todos, me doy cuenta que hay un rabino que no es como todos los demás rabinos, un rabino que es diferente, un rabino que vino a esta tierra a cambiar todo ese sistema educativo, de descalificar al que no sirve, de desechar al que no cumple las condiciones, los requisitos. Y cuando Jesús viene a esta tierra, lo que Él hace es modificar por completo la manera en la que obra un rabino. Y la primera reforma que hizo Jesús es que Él no se esperó que los discípulos vinieran a buscarlo a Él.
Él fue el que buscó a cada uno de sus discípulos, así como te ha buscado a ti, así como me ha buscado a mí, así como hasta hoy en día está buscando la vida de tus hijos, la vida de todos tus familiares. Por eso la palabra dice: no es que ustedes me hayan elegido a mí, es que yo los elegí a ustedes. Y el hecho de que un rabino le dijera a una persona: ven, sígueme, indirectamente lo que estaba diciéndole el rabino a esa persona es: creo que tienes las capacidades para comportarte como yo me comporto. Creo firmemente que tú tienes las habilidades para un día hacer lo que yo hago. Creo que tienes la habilidad de un día convertirte como yo soy. Hasta ahí terminamos la clase de historia. Cuando Jesús llama a Pedro y le dice: sígueme, lo que le está diciendo Jesús realmente a Pedro, ¿qué es? Veo que en ti hay unas cualidades que te van a capacitar para que hagas lo mismo que yo hago y para que te conviertas en lo mismo que yo soy. Esas son las palabras indirectas que habla Jesús al corazón del apóstol Pedro. ¿Y sabes qué me impresiona? Que Jesús, ¿dónde encuentra a Pedro? ¿Dónde lo encuentra? Diga conmigo: pescando. Y si Pedro está pescando, a ver, los pongo a pensar un poquito. ¿Por qué está pescando? Porque él no fue lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Si él está ahí pescando, es porque Pedro en el Beit Sefer, en el Beit Talmud y en el Beit Midrash no lo logró. Le tocó ir a aprender el negocio de la familia. Pero esta vez un rabino se está apareciendo en su misma barca y le está diciendo: ven, sígueme, puedes hacer lo mismo que yo hago. Cuando retomamos esta escritura, entonces entendemos muchas cosas. Lo primero que entendemos es que Jesús está saliendo de un poderoso milagro. 4 milagros realmente hay acá. El primer milagro es que vienen de alimentar 5,000 personas con unos pocos panes y con unos pocos peces. El segundo milagro que sucede es que ven a Jesús caminar sobre las aguas. El tercer milagro que sucede es que Pedro también camina sobre ellas. Y el cuarto milagro, usted lo ve ahí, dice que enseguida llegaron a la otra orilla, como si tuviera motor la canoa donde iban. Yo declaro sobre tu vida que este año del Espíritu Santo tú también vivirás de milagro en milagro, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo recibo. Jesús les dice a sus discípulos: bien, hemos acabado de alimentar a estas personas, pero tengo que subir a orar, a encontrarme con mi Padre. Cojan la barca, por favor, y nos encontramos al otro lado, en la otra orilla del río. Ya nos encontramos. Mira, me impresiona que los discípulos fueron obedientes. Y una lección que tú y yo debemos aprender es que no siempre la obediencia va a hacer que tú y yo nos evitemos las tormentas y las adversidades de esta vida. Eso lo tuvieron que aprender los discípulos. Así que fueron obedientes y entraron en las aguas, mar adentro. ¿Y qué se encuentran en mar adentro? Con una intempestiva tormenta. Ahora, esos discípulos, la mayoría de ellos, ¿sabe qué son? Pescadores. ¿Será que ellos sabían cómo se comportaban las aguas? Ellos más que nadie eran personas expertas para navegar. Pero ese día era tal la braveza de la tormenta que dice que tuvieron miedo.
estaban atemorizados. Muchos de ellos pensaron que esa noche iban a morir. Y la escritura dice que era la cuarta vigilia, las 3 de la mañana. No habían podido ni dormir, cuando de repente ven un resplandor de luz caminando sobre las aguas. Unos de ellos gritaron: ¡Dios mío, un fantasma! Lo que no faltaba. Pero era Jesús. Era su maestro. Era su rabino. ¿Qué te quiero decir en esta tarde? Lo que te quiero decir es que tú y yo tenemos que ser como un apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo: si eres Jesús, manda que yo camine sobre las aguas, así como tú. Tú me dijiste: sígueme, y me dijiste que yo podía hacer las mismas cosas que tú hacías. Cuando me dijiste: sígueme, me dijiste que yo podía convertirme en la persona que tú eres. Manda que yo mande que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Lo que me sorprende de Pedro es que se desprende de su comodidad y entonces comienza a caminar sobre las aguas. Esto es poderoso. Cuando usted lee esta escritura, yo la leí muchas veces desde otra perspectiva. Cuando Jesús le dice: hombre de poca fe, yo pensé que Jesús ese día estaba pero de mal genio. Pero sabe una cosa, entendiendo todo este panorama, le puedo dar un vuelco a la historia. Y lo que realmente Jesús estaba sintiendo emocionalmente ese día era una carga emocional tan poderosa, diciendo: tengo un discípulo, por lo menos uno de mis 12, que se metió en el cuento bien de ser mi discípulo. Se metió en el cuento también que quiere hacer lo mismo que yo hago. Manda que yo camine sobre las aguas. Entonces Jesús de manera resuelta le dice: ven, ven, camina. Y me puedo imaginar y me pasan escalofríos por el cuerpo cuando Él comienza a dar los primeros pasos. Ningún hombre en toda la historia de la humanidad puede haber sentido lo que sintió Pedro. Ninguno de nosotros. ¿Qué quiero decirte en esta tarde? Que muchos aquí en este lugar tenemos que salir de nuestro lugar de comodidad, hermanos. Tú y yo tenemos que salir de nuestra propia barca, del lugar de seguridad. Hay muchos en este lugar que no se quieren preparar de la mano de Jesús. No quieren que Él sea su rabino. Tú no quieres ser como Él. Tú dices: no, eso de la vida cristiana me va a quedar grande. Yo solamente voy los domingos porque es lindo el culto, pero no quiero ser como Jesús. Eso no es para mí. Hay muchos en este lugar que no quieren salir de su lugar de confort y de comodidad. Y dicen: no, yo ya estoy como muy viejito para ir a las escuelas bíblicas, para matricularme, para prepararme. Hay otros aquí que por el contrario dicen: no, es que yo solamente me aguanto el culto. Eso de andar con mucha gente, eso no es para mí. Me aguanto el culto, pero no me aguanto el grupo familiar. Mucho menos me voy a aguantar estar en un salón de clases. La invitación hoy es que tú y yo salgamos de nuestra barca, hermanos. Tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que dejar de excusarnos delante de la presencia de Dios. Jesús te escogió. ¿Sabes por qué? Porque Él cree en ti. Se nos ha enseñado que tú y yo debemos tener fe en Jesús. Y para mí eso está bien. ¿Cuántos tienen fe acá en Jesús? Gracias a Él somos salvos. Gracias a Él somos llamados hijos de Dios. Pero mira, esta escritura me dice que más que nosotros tengamos fe en Jesús, también me habla de que Jesús tiene fe en mí.
Él cree que yo puedo caminar sobre las aguas así como Él lo hizo. Tú dices, yo no estoy calificado para hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús sanó los enfermos. Tú también lo puedes hacer. Jesús sanó, liberó las almas cautivas. Tú también lo puedes hacer. Jesús alimentó los hambrientos. ¿Cuántos dicen, yo también lo puedo hacer en el nombre de Jesús? Jesús visitó a las personas en la cárcel, visitó a los enfermos. Cosas muy sencillas que tú y yo podemos hacer en este día para hacer la diferencia del montón. Que tengas fe en Jesús, pero que hoy salgas de este lugar creyendo que Jesús también tiene fe en ti. Creo que ese día Jesús le dijo a Pedro: Pedro, lo estabas logrando, ¿por qué dudaste? Estaba emocionado Jesús. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Lo estabas haciendo. ¿Por qué tenías que mirar la tormenta? Mírame a mí. Y a muchos hoy el Espíritu Santo en este lugar les dice: tienes que dejar de mirar tu tormenta. Tienes que dejar de mirar tu problema. Tienes que dejar de mirar tu adversidad. Hoy Jesús te está diciendo: mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. No desvíes tu mirada, mírame a mí. Yo soy más grande que tu problema. El problema es pequeño. Mírame a mí, yo soy más grande que tu problema. Yo soy más grande que tu tempestad. Si todavía dices: no, yo todavía siento que no estoy calificado, mira, te tengo una lista de personas. Porque Jesús es un especialista, hermano. Él tiene la extraña tendencia de elegir y de escoger gente no calificada. Él tiene la extraña tendencia de escoger gente sin formación, gente con serios problemas de carácter, para hacerlos sus discípulos. Este Pedro era muy impulsivo. Tomás tenía dudas. Marta, ella se la pasaba estresada. Timoteo tenía miedo. ¿Y sabe qué? Además estaba enfermo. Para los que dicen: no, yo no le sirvo a Dios porque estoy como enfermo. Mateo era un traidor de su patria. Nicodemo era de otra religión. Ese no era de la iglesia Manantial, pero aún así le sirvió a Dios. Zaqueo era un político corrupto, pero aún así le sirvió a Dios. La samaritana estaba divorciada, y le cuento algo, 5 veces, y aún así le sirvió a Dios. El gadareno estaba loco, pero aún así quiso ser su discípulo. Pablo era un asesino. Y vea esta que es poderosa. Lázaro, ¿sabe qué pasó con Lázaro? Lázaro estaba muerto, pero aún así le sirvió a Dios. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Tenemos estos pocos días para que te puedas inscribir a las escuelas bíblicas. Este va a ser un año en el que tú y yo nos vamos a preparar a aprender cosas nuevas de nuestro Señor, porque vamos a prepararnos para hacer lo mismo que Él hace, pero también nos vamos a preparar para ser como Él es. Este es un año en el que vamos a tener fe en Jesús, pero también va a ser un año en el que tú vas a entender que Él también tiene fe en ti. Y este va a ser un año, hermanos, en el que tú y yo nos vamos a parecer más a nuestro rabino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, dicen por ahí que hay 3 días muy importantes para la vida de cualquier persona en la tierra. El primer día más importante para alguien es el día en que nació. Yo nací el 3 de febrero de 1984. Le boto la chiva, de hoy en 8 días cumplo años. Pero el segundo día más importante para una persona, ¿sabe cuál es?
El segundo día más importante es cuando tú naces de nuevo. Ayer estaba recordando, porque un domingo 26 de enero del año 2003, ese rabino se presentó delante de mí a decirme: sígueme. Ayer lo estaba recordando. 17 años llevo enamorado de ese rabino, queriéndome parecer más a él. 17 años en el que el estudio de esta palabra, mira, no ha parado. Vivo enamorado de su palabra. ¿Sabes por qué? Porque a final de cuentas es esta la palabra la que nos va a enseñar a ser como Jesús. Nos va a hacer contestar la pregunta clave de nuestra vida. En esta situación, ¿qué haría Jesús? Si Jesús estuviera en mi lugar, ¿qué pensaría Jesús? ¿Qué diría Él? Me quiero parecer a ti. Y el tercer día más importante, hermanos, es cuando tú sabes para qué naciste. El día en que tú sabes para qué naciste, ese día es transformador. Hace 6 años renuncié a mi trabajo, lo dejé todo y vine a servirle al Señor aquí de tiempo completo. La pregunta más dañina de toda la cristiandad hoy en día, ¿sabes cuál es? La que le hacemos al Señor cuando tú y yo le decimos: Señor, ¿cuál es mi llamado? Y estás esperando que el profeta, que el apóstol, que el pastor coloque las manos en tu cabeza y te diga: te llamé para esto, te llamé para lo otro. Cuando desde el mismo momento en que ese rabino te dijo: sígueme, ya te había dado a ti un llamado. ¿Y sabes cuál es el llamado que tú y yo tenemos? El llamado que todas las personas que seguimos a ese rabino tienen. Tenemos un solo llamado, y el llamado a Dios es ser su discípulo. Ser su discípulo. Antes que arquitecto, eres discípulo. Antes que profesor, eres discípulo. Antes que abogado, eres discípulo. Antes que pastor, eres discípulo. Tienes que entenderlo. Nos dejó la Biblia como la más poderosa señal de todas para hacernos discípulos de Jesús. No entiendo cuál es ese llamado. El llamado es muy sencillo. Ser un discípulo es parecerse a Jesús. El llamado es muy claro. Ser un discípulo es hacer lo que Él hace. El llamado es muy claro. Ser discípulo es abandonar la barca y comenzar a caminar sobre las aguas. Alguien tiene que dejar aquí una barca para que comiencen a ocurrir milagros poderosos en tu vida. Alguien aquí tiene que dejar su sitio de comodidad para que tú le permitas entonces obrar a Dios en tu casa, en tu familia, y que Él lo haga de manera sobrenatural. ¿Sabe cuál es el deseo de mi corazón? El deseo de mi corazón a predicar es que todos aquí, todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, todos nos hagamos sus discípulos. Hermanos, no lo vamos a hacer si no nos capacitamos. No lo vamos a hacer si tú dejas de creer en Él, pero sobre todo si olvidas que Él tiene fe en ti. Y no lo vamos a lograr si tú no te quieres parecer a Jesús. Dejamos a la disposición tuya toda una plataforma de educación en la palabra para que tú conozcas al rabino de rabinos, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos celebran la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos dicen en este lugar: yo quiero ser discípulo, yo voy a ser discípulo?